Si tu mano derecha te es ocasión de caer, o si tu ojo derecho o tu pie, córtalo y échalo de ti. ¿Qué significa esto? Esta parábola parece ser simple y muy directo, pero cuando le preguntamos a diferentes personas qué significa exactamente esta parábola, he escuchado, me dan diferentes explicaciones. Algunas explicaciones yo diría que son inofensivas, pero otras tienen la capacidad de introducir una doctrina muy peligrosa. Así que voy a explicar esta escritura, esta parábola del Señor Jesús de la manera más coherente, donde no debe quedar ninguna duda. Vamos a los pasajes donde se menciona esto. Primeramente en Mateo 5, versículo 29, dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También lo vemos en Mateo 18, nuevamente lo mismo. Mateo 18, versículo 8 dice: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, en este caso no solamente la mano y el ojo, sino también el pie, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y por último, tenemos en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí hay cuatro cosas que tenemos que entender y definir, porque una de las tácticas más exitosas que el enemigo usa para engañar es cambiando las definiciones de las palabras. Esto me he dado cuenta con el tiempo. Así que la primera cosa que tenemos que definir es la conclusión. La conclusión es cuál es el castigo innegable que Jesús menciona en este pasaje. Número 2, ¿qué significa ocasión de caer o tropiezo? Número 3, ¿qué significa la mano, el ojo o el pie, que vamos a llamar el miembro que se tiene que cortar? Y número 4, ¿qué significa cortar en sí? ¿Qué significa cortar? Así que lo primero que tenemos que definir es la conclusión. La conclusión en los tres pasajes que hemos leído en Mateo y en Marcos, el Señor Jesús da la misma conclusión acerca del castigo, que si no sigues ese consejo, pues vas a recibir ese castigo que menciona. En los tres pasajes dice claramente que si no cortas estos miembros de tu cuerpo, de tu vida, que el resultado va a ser que te vas a ir al infierno. Esto no es algo simbólico, es una conclusión que es literal, es una advertencia para los incrédulos y también para los creyentes, para todos los que escuchan. Esto me parece que a mí que es irrefutable y no hay manera de interpretar esta conclusión de otra manera. Así que, estando ya de acuerdo en este primer punto, donde no cabe ninguna duda de la conclusión que el Señor Jesús está mencionando, pues vamos a avanzar al segundo punto. ¿Qué significa ocasión de caer? Bueno, si retrocedemos en Marcos, el versículo anterior, podemos ver algo que nos va a ayudar con el contexto. En Marcos capítulo 9, versículo 42, dice: Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. También vemos algo similar que está totalmente conectado en cuanto a la palabra tropiezo, ocasión de caer, todo tiene que ver. Si vamos a Mateo 18 también, en 18 anteriormente leímos versículo 8, pero ahora vamos a ir unos versículos antes, versículo 6, dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La palabra tropezar o tropiezo es la misma palabra que se usa en ocasión de caer. En el original, en el griego, tropiezo es escandalizo o ocasión de caer, es la misma palabra que significa inducir para pecar. Esa es la misma palabra que se usa para el tropiezo hacia un pequeño, y también la misma palabra que se usa de ocasión de caer en cuanto a tu mano si te es ocasión de caer. Entonces lo único es que de un lado se trata de una persona que te hace tropezar y te induce para pecar, o induce al pequeño que cree en Dios para pecar, y del otro lado se habla de un miembro de tu cuerpo y no necesariamente una persona. Pero podemos concluir por el mismo lenguaje de la Biblia que en ambos casos, siendo algo en tu cuerpo o siendo alguien que te induce para pecar, que la conclusión sigue siendo la misma, que a Dios le enoja en gran manera cuando algo o alguien produce un tropiezo en tu vida para que peques. Entonces concluimos que el segundo punto y definición, que es ocasión de caer, es cuando eres provocado o inducido o guiado o tentado para pecar. Así que vamos a seguir con la próxima definición. La tercera definición que tenemos que aclarar es el miembro que te está haciendo caer en pecado. ¿Qué significa pues, la mano? ¿Qué significa el ojo o el pie en estos pasajes? ¿Qué significa? Bueno, hemos visto que se menciona la mano derecha y el ojo derecho en Mateo 5. Eso es cierto. Y si uno se enfoca solamente en ese pasaje, entonces puede llegar a una definición errónea por enfocarse en la palabra derecha. Porque en Mateo 18 y también en Marcos 9, que está hablando de totalmente la misma parábola, el mismo mensaje, no se menciona la palabra derecha, mano derecha, ojo derecho, sino que solamente se dice mano, solamente se dice ojo, no dice ojo derecho, y encima añade pues el pie también. Un error que demuestra poco discernimiento al explicar la parábola, esta parábola, es tratar de explicarlo buscando la definición de la mano o la definición del ojo o el pie individualmente en el griego. Cada palabra con una interpretación distinta y separada, eso es un error total. Así que, ¿qué quiere decir el Señor cuando menciona mano, cuando menciona ojo o pie? ¿Acaso tenemos que buscar la definición de la mano, qué es una mano, en el griego qué es un ojo, qué significa el pie, para entender lo que el Señor quiso decir? Bueno, para nada. Solo lee en contexto el lenguaje de la palabra de Dios y deja que su espíritu te guíe, y no tienes que inventar un mensaje que no está escrito. Entonces la mano derecha representa nuevamente un miembro que te hace pecar, o la mano, sin que sea la mano derecha también, el ojo también representa un miembro que te induce a caer en pecado, el pie, pues sorpresa, también representa un miembro que al igual te tienta para pecar. Ahora, ¿qué significa estos miembros en tu propia vida? Esa es la verdadera pregunta. El Señor le gusta a veces decir lo mismo de muchas maneras, de muchas formas, usando ejemplos prácticos como para niños, como cuando hablaba del reino de los cielos, del reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo 13, empezando del versículo 24, dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 33 dice, otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y por último, asimismo, en el 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge a toda clase de peces. Hermanos, creo que está más que claro. Lo que quiero decir es que Dios usó estos miembros vitales de nuestro cuerpo para llegar a explicar con términos muy simples, como para un niño, algo extremadamente importante, una advertencia muy importante. El miembro, pues en estos casos, sea el ojo, sea la mano, sea el pie, es un instrumento que se utiliza para tentarte a pecar.
Ahora hay dos categorías de miembros o instrumentos. La primera categoría de miembro es referente a la iglesia o la congregación, y la segunda categoría de miembro es referente a tu vida, a tu cuerpo, a ti como un individual. Ahora, hablando de un miembro en la congregación, la primera categoría, rapidito, quiero ir a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes ven que ahí dice en el 2, versículo 2, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y después la conclusión en el versículo 13 dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quita ese perverso, pero también era un miembro de la congregación, estaba en la congregación de los hermanos. Quita ese miembro, quita esa parte del cuerpo de Cristo, quítalo. Entonces, nuevamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y una persona perversa, pues lo que dice Pablo, que es que hay que quitarlo, hay que cortarlo, sacarlo del cuerpo, sacarlo de la congregación, o en otras palabras, pues saca a esa persona que está provocando una perversidad, introduciendo el pecado, la contaminación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque mejor que sea cortado y que no se pudra y todo, y se contamine toda la congregación, y que toda la congregación esté en peligro de terminar en el infierno, terminar totalmente todos cortados. Así que la primera categoría de miembro es un miembro de la iglesia o la congregación, pero yo me quiero enfocar más en la segunda categoría, que está más centrado en esta enseñanza y en la definición de que tiene que ver con mano, ojo, pie, porque es un trato individual con cada uno y no un trato con la iglesia como un grupo. Yendo nuevamente a Mateo capítulo 5, vamos a retroceder un poquito lo que estábamos leyendo. Capítulo 5, versículo 27, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, una persona que minimiza de cualquier manera la conexión que tiene en adulterio mencionado en el versículo 28 y el resultado de ir al infierno en el versículo 29, o es un ignorante o es un hijo del diablo, o sea, no hay otra. Que sutilmente, pues lo que está haciendo está enseñando a minimizar el pecado, de lo que muchos le hemos advertido. Te lo voy a explicar de otra manera. Ya sabiendo que este pasaje está hablando de ocasión de caer en el pecado, pues miremos el contexto de este tremendo ejemplo que el Señor Jesús nos da, un ejemplo muy serio. Y nos da ese ejemplo de una mujer que tú miras y eres pues inducido a codiciarla, eres tentado por ella y adulteraste en tu corazón. O sea, ella fue un instrumento para que tú seas tentado a pecar. Está totalmente conectado con el versículo 28 con el versículo 29, totalmente. Por ejemplo, si una compañera de trabajo, o una amiga, o una vecina, o una expareja, o una chica en Facebook, una chica en Instagram, o quien sea, pues esa mujer te provoca a que la codicies en tu corazón, pues tienes que cortarla de tu vida. O corta ese instrumento, ese medio por lo cual miraste a esa mujer. Tienes que cortarlo de tu vida. Es mejor que la cortes a que te sigas quemando. Muy, muy simple, me parece. En cuanto a la categoría individual, o sea, tu cuerpo, tu vida, tu alma, tu mano, tu ojo, tu pie, ese es el instrumento, es la persona o es el objeto, es lo que el diablo utiliza, simple como eso, lo que el diablo utiliza para tentarte una y otra vez. Es algo o alguien que tienes que cortar, que tienes que desechar para no seguir cayendo en el pecado, punto. Lo que Dios sugiere es que cortes a ese instrumento que el diablo usa para tentarte en tu vida, para que esa arma pues ya no se use en contra de ti. Pues es mejor eliminarlo que te estés quemando. No sé cuántas maneras lo puedo explicar. Ahora, hablando de los instrumentos, estos miembros, en nuestras vidas hay varios instrumentos, hay varias cosas que tienen la capacidad de ocasionar que caigamos en pecado. Y para hacerlo simple, vamos a dividirlo también en dos categorías: cosas y personas. O sea, estos miembros, este instrumento se puede dividir nuevamente: cosas y personas. Un instrumento en la categoría de cosas
Puede ser, por ejemplo, la computadora, puede ser el celular, las aplicaciones, las redes sociales, como el Facebook, el TikTok, el Instagram. Hasta puede ser libros que tienes guardados, o hasta puede ser lugares donde te gustaba ir, como por ejemplo el downtown en tu ciudad, donde hay fiestas, donde hay chicas, donde hay tragos. Si tú caías antes, por ejemplo, en fumar marihuana, el downtown Orlando, por ejemplo, huele a pura marihuana en la noche. Y si esa es tu debilidad, pues no vayas allá, un ejemplo, ¿no? O si tu debilidad era lascivia y sigue siendo, sigue luchando con lascivia, pues no vayas a downtown, donde hay chicas vestidas provocativamente, porque es una debilidad tuya. Entonces corta eso de tu vida, corta ese lugar, corta esa aplicación, lo que sea que tienes que cortar, ese es un instrumento, es algo o un lugar. Así que creo que ya me están entendiendo y debe estar pues aclarándose más, hermanos. Pues en este caso te tendría que preguntar más bien a ti, ¿cuál es ese objeto o lugar que, que te hace caer o que te puede hacer caer? Eso sería algo para cortar en tu vida, si te causa tropiezo. Una pregunta también sería, ¿caíste en pornografía tú? ¿Qué estabas haciendo que ocasionó a que seas inducido a ver pornografía? ¿Estabas en Facebook y aparecieron recomendaciones provocativas de chicas? Bueno, si ese es el caso, mi querido hermano, lo primero que debes hacer es cortar el Facebook, por lo menos. O sea, es lo más mínimo, lo más simple, lo primero, lo más elemental que puedes hacer, que cortes el Facebook y mejor de eso, que te vayas al infierno. Si la lascivia es tu problema y las redes sociales te están incitando para pecar, entonces podemos decir que tu mano en ese caso sería el Facebook, tu ojo sería el Instagram, tu pie sería el TikTok, por ejemplo. Pues córtalo, corta tu mano, corta el Facebook, que te recomienda mujeres provocativas, corta el Instagram, que te recomienda imágenes perversas cada vez que quieres buscar algo. Aunque no lo estás buscando a propósito, pero igual salen imágenes así, en un instante ya te contaminaste. Corta también el TikTok, corta hasta el YouTube si tienes que hacerlo, que sin que te des cuenta te está ya induciendo. Espero que me estén entendiendo. Así como José, él huyó de la fornicación cuando corrió de la mujer de Potifar, pues ustedes también no tienen que ignorarlo, decir, ah, no, yo soy fuerte, yo lo puedo ignorar, puedo tolerarlo. No, no, si es una debilidad, tienen que huir, tienen que correr, así como José lo hizo. Creo que está más que claro este mensaje, hermanos. El Señor Jesús no define exactamente la mano, no define el ojo y no define el pie. Solo implica que son miembros, son cosas que te provocan a pecar. Punto. La segunda categoría, como estaba diciendo, o el segundo categoría de miembro, instrumento, son personas. O sea, ya hablamos de cosas, ahora hablamos de personas. Si una persona produce que tú peques, te induce a pecar, que sea una novia, sea una expareja, sea una amiga chismosa que te induce a caer en pecado, pues esa persona en tal caso sería un miembro o un instrumento que tienes que cortar de tu vida, que representaría en ese caso la mano, el ojo, el pie, que tienes que quitar. Ok, hermanos, entonces ya respondimos qué significa tropiezo u ocasión de caer, y ahora también respondimos qué significa la mano, qué significa el ojo o el pie, que viene siendo algo o alguien que te induce a pecar. Ahora vamos a rematar un poco, vamos a definir realmente qué significa cortar a ese miembro para no ir al infierno. Cortar de tu cuerpo, tu mano, tu ojo o tu pie, de acuerdo al contexto, significa desechar eso que te pone en una posición donde puedes ser tentado y caer en el pecado. Voy a dar unos ejemplos de unos consejos reales, consejos literales que yo he dado a hermanos pequeños, es decir, a hermanos recién nacidos o hermanitos débiles que han caído en pecado. Y les he tenido que decir, por ejemplo, estas cosas. Elimina tu cuenta de Facebook porque en Facebook has sido tentado a tener conversaciones ilícitas con mujeres. Córtalo y échalo de ti. Es mejor borrar tu cuenta y que no sigas cayendo y te vayas al infierno. Borra tu cuenta de Instagram. La fama y atención que recibías en Instagram hace que te comportes provocativamente para buscar atención. Otro consejo que literalmente he dado acerca de cortar es corta a tus amigas lesbianas. Ellas te van a hacer dudar de tu liberación. Corta a tus amigos borrachos. Ellos te van a inducir a nuevamente ir a fiestas, a borracheras, a buscar mujeres, etc.
Desecha a tu novio, desecha a tu novia porque te provoca fornicar. Salte del gimnasio porque ahora lo haces para llamar la atención de las mujeres. Bota tu ropa apretada porque provoca a los hermanos pequeños. No escuches más esa música mundana porque contamina y te guía al mundo. No estés hablando por teléfono todos los días porque murmuras y haces que murmuren. Y así como estos consejos que literalmente le he dado a varios hermanos, varias hermanas, hay muchos ejemplos más que pudiera dar, hermanos. Lo único que quiero es que quede claro esto, ¿ok? Y creo que si tú tienes el Espíritu de Dios y sabes que hay cosas o hay personas que tienes que cortar de tu vida, quienes te inducen a querer pecar, que tienes, pues vas a tener que cortarlas totalmente de tu vida. Porque si no las cortas, entonces van a seguir siendo instrumentos, como he dicho, con el propósito de hacerte pecar para que vayas al infierno. Esta parábola, mientras que la estaba meditando, también me he dado cuenta de algo muy importante, que también es una preparación de parte de Dios para el día del juicio. Es como un adelanto, es un preview del lenguaje que Dios va a usar cuando te juzgue a ti, cuando estés quizás apelando tu sentencia eterna, y lo voy a explicar. Cuando alguien que creía en Dios es condenado en el juicio, va a decir algo que va a sonar más o menos como esto: Señor, pero fue mi mano que me hacía caer. Señor, fue mi ojo que me hacía pecar. Era mi pie, pero yo no lo quería hacer. Fue mi pie. ¿Les hace acordar este ejemplo a algo, hermanos? Pues en el huerto de Edén, cuando Adán estaba siendo también sentenciado, dijo: pero Señor, la mujer que me diste me hizo caer. Y la mujer que dijo: pero Señor, la serpiente me hizo caer, me engañó. ¿Y qué les dijo el Señor? Pues, hermanos míos, no hay excusa. No hubo excusa en el huerto de Edén, y no va a haber excusa en el día del juicio. Es lo mismo. Él claramente te va a refutar diciendo: si tu mano te hacía caer, ¿por qué no los cortaste de ti? Si el ojo o el pie te hacía caer, ¿por qué no lo quitaste de tu vida? ¿Acaso no hubiera sido más provechoso que elimines ese miembro de tu vida a que te pierdas por completo por toda la eternidad? Eso es lo que va a decir el Señor. Sea lo que sea que represente la mano en tu vida, sea lo que sea que represente el ojo o el pie que te hace caer, el Señor Jesús nos dio una advertencia de una manera muy fuerte en esta parábola para prepararnos a no tener una excusa en el día del juicio. Y es tan severa esta advertencia que usa un ejemplo de quitarte el ojo, quitarte la mano, porque tiene que ser severo, porque se trata de la eternidad. Pero si tú no te haces como un niño, entonces no lo vas a poder entender. Y lo vas a interpretar de otra manera, como lo interpretan muchas personas, diciendo como que, oh, mi mano derecha, pues esa mano derecha significa el poder, entonces eso significa no te la creas, y no se te ocurra ser un líder en la congregación, porque eso es la mano derecha. Y el ojo representa pues cómo miras, cómo juzgas a la gente, porque la paja en el ojo y la hipocresía, y pues el pie es apresurarte para hacer maldad. Por favor, hermanos, o sea, hay formas erróneas de interpretar esto, pero no es guiado por el Espíritu de Dios. Yo me puedo imaginar a muchos sensuales que tuercen esta palabra y a nosotros más bien nos condenan diciendo que solo hablamos del adulterio, solo hablamos del pecado. Y se lo he dicho, hermanos, y hasta que Dios me lleve, yo no voy a parar de advertirles. Es mi trabajo advertir que cualquiera que abiertamente o encubiertamente dice o enseña que no se enfoquen en el pecado, que eso no es importante, o lo disminuye de cualquier manera, pues esa persona no es de Dios, y tengan cuidado. Mateo 5, versículo 19, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Porque Dios, desde Génesis, Apocalipsis, requiere un pueblo santo, hermanos. Así que no sigan a personas que enseñan en contra de esto. Él requiere un pueblo que aborrece el pecado, un pueblo que se cuida para no ser tentado. No se la cree, sino se cuida para no ser tentado, para no ser inducido, se guarda para ni siquiera que haya el chance,
Él requiere un hijo, requiere una hija dispuesto a dejar a ese novio, dispuesto a dejar esas redes sociales, dispuesto a dejar esos videojuegos, dejar a esa persona, dejar a ese objeto, dejar esa mano, ese ojo, ese pie que te hace caer en pecado, que se niega a sí mismo, niega sus deseos para ser perfeccionado por el Señor. Por último, quiero concluir diciendo, queridos hermanos, que el que aún tiene deseo de pecar es un esclavo del pecado. Pero lo óptimo sería no desear el pecado, no desear el adulterio, no desear la fornicación, la pornografía, la mentira, la borrachera, el fumar marihuana, la murmuración, etcétera, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dejó esto escrito, esta advertencia fuerte? ¿Por qué lo dejó escrito para sus hijos, para que lo mediten sus hijos? Porque el primer paso, queridos hermanos, de fruto de arrepentimiento es cortándolo. Y no esperar hasta que estés 100%, pues se te quite la gana de pecar, se te quite la gana de hacerlo, tienes que cortarlo. Porque sí, es cierto que Dios muda el corazón y te arranca el deseo de pecar, pero lo mínimo que se debe hacer, aunque tengas el deseo o no lo tengas, es dar ese fruto de arrepentimiento y cortar esas cosas de tu vida. Es lo más mínimo que se puede hacer para demostrarle a Dios que estás en serio, porque Él está muy en serio. Y eso demuestra también que estás tomando acción y no solamente hablas, no solamente son palabras, sino que estás accionando y literalmente cortando cosas de tu vida. Así que, queridos hermanos, si tu mano derecha o tu mano izquierda o tu ojo derecho o tu ojo en general, lo que sea ese miembro que para ti es una ocasión de caer en pecado, pues córtalo de tu vida. No es tan complicado lo que dijo el Señor Jesús. Es simple cuando tienes un corazón puro o estás de todo corazón buscando purificarte. Esto está diseñado para aquellos que buscan arrepentirse, para aquellos que buscan ser perdonados, pero no está diseñado para aquellos que simplemente confiesan a Jesús como su único Salvador y que ya son salvos, aunque siguen pecando. No está diseñado para aquellas personas que dicen eso. Así que corta de tu vida eso que te hace pecar, sea lo que sea, eso que te hace pecar, sea tu mano, sea tu ojo, sea tu pie, que debes de cortar y debes de desechar. Porque es mejor desecharlo y perderlo a que por no desecharlo y retenerlo, que te vayas al infierno enterito, separado de Dios por toda la eternidad. No vale la pena. Sean bendecidos, hermanos.